Título de la lección: Vivir para Dios. Nuestro texto inicial se encuentra en Primera de Pedro capítulo 3 verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Los escritores de la Biblia conocían la realidad de la pecaminosidad humana y sabían cuán grave era. Después de todo, solo bastaba ver lo que fue necesario que sucediera, que Jesús muriera en la cruz para que se resolviera el problema del pecado. No obstante, los escritores de la Biblia también eran muy conscientes del poder de Cristo para cambiar nuestras vidas y hacernos nuevas personas en Él. Ahora, Pedro describe a los cristianos y la vida nueva que tendrán en Cristo después de haberse entregado a Él y haber sido bautizados. De hecho, el cambio será tan grande que otras personas lo notarán. Pedro no dice que este cambio será siempre fácil. Es más, el apóstol habla de las pruebas y el sufrimiento que se tendrán que pasar para así obtener la victoria que se nos promete. Pedro asimismo nos recuerda la realidad del amor divino en la vida del creyente en Jesús. El amor cubrirá multitud de pecados. Cuando amamos, cuando perdonamos, estamos reflejando lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Pedro comienza diciendo que todos deben ser de un mismo sentir. No está hablando acerca de uniformidad en el sentido de que todos debamos pensar, hacer y creer exactamente del mismo modo. En cambio, Pedro, así como Pablo, señalan que así como el cuerpo está formado por partes, tales como las manos, los ojos, pero aún así tienen una unidad intrínseca. Así también la Iglesia está formada por individuos con diferentes dones espirituales. Sin embargo, aun con estas diferencias, tienen una unidad de propósito y espíritu, pues obran juntos a fin de formar una comunidad unida. Por supuesto, una unidad así no es siempre fácil, pero inmediatamente después de esta amonestación, Pedro indica a sus lectores cómo pueden revelar y expresar este ideal cristiano. Por ejemplo, los cristianos deberían actuar con simpatía. Esto significa que cuando un cristiano sufre, los otros también sufrirán con él. Cuando otro cristiano se regocija, los otros se regocijarán con él. La simpatía nos permite ver desde la perspectiva de los demás un paso importante en el camino hacia la unidad. Luego, Pedro dice que deberíamos amarnos unos a otros con amor fraternal. En Juan 13:35, Jesús mismo afirmó que el modo en que se puede reconocer a sus verdaderos discípulos es porque se aman los unos a los otros. No devuelvan mal por mal. Además, Pedro dice que los cristianos tendrán un corazón compasivo por las dificultades y los sentimientos de los demás. Crucifiquen el egoísmo, consideren a los demás como más excelentes que ustedes mismos y así lograrán la unidad con Cristo. Ante el universo celestial, ante la Iglesia y el mundo, darán la prueba indiscutible de que ustedes son hijos de Dios. Dios será glorificado por el ejemplo que demuestren en sus vidas. Jesús murió por nuestros pecados y nuestra esperanza de salvación se halla solamente en Él y en su justicia, que nos cubre y nos hace ser considerados justos a los ojos de Dios. Gracias a Jesús, eres aceptado delante de Dios como si jamás hubieses pecado. Pero la gracia de Dios no termina solo con un pronunciamiento, una declaración de que nuestros pecados son perdonados. Dios también nos da el poder para vencer nuestros pecados y malos hábitos. En el sacrificio de Jesús se usa la palabra hapax, que significa de una sola vez y para siempre. Es la plenitud de los sufrimientos y la muerte de Jesús por nosotros. Y Pedro señala que Cristo sufrió por nuestros pecados a fin de que pudiera acercarnos a Dios. Y ahora,
Obedeciendo seremos bautizados, y es precisamente por medio de este bautismo que el cristiano participa del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. El cristiano entonces ha tomado la decisión de no vivir el tiempo que resta de su vida en la carne, conforme a las tendencias y concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto se puede lograr solamente por medio de la entrega diaria del yo al Señor Jesús y la crucifixión de la carne con sus pasiones y deseos. En Romanos capítulo 6 versículos del 1 al 11, Pablo dice que en el bautismo los cristianos se unen a Jesús en su muerte y su resurrección. En el bautismo hemos muerto al pecado. Pablo reafirma también que así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo tenemos una nueva vida, un nuevo comienzo, nacemos de nuevo. Lo significativo de esto, especialmente para aquellos que aceptaron a Cristo después de la niñez, es que ahora vivirán de manera diferente de como lo hicieron antes. Ahora experimentaron una transformación radical por causa de Jesús y su gracia salvadora. ¿Qué cambios ocurrirán en la vida de una persona y de qué modo responderán los demás a esos cambios? Pedro utiliza términos que se relacionan con el abuso del alcohol, el desenfreno, las embriagueces, las borracheras, glotonerías y parrandas. Para decirlo en términos modernos, se terminaron los días de juerga. De hecho, según Pedro, el cambio que experimenta un cristiano debería ser lo suficientemente grande como para que aquellos que conocían al cristiano en su vida pasada les parezca cosa extraña que ahora ya no participe en actividades libertinas. Así podemos ver aquí una oportunidad de testificar a los incrédulos sin tener que predicarles un sermón. Una vida cristiana piadosa puede ser un mejor testimonio que todos los sermones del mundo. Pedro asimismo deja en claro que un día habrá un juicio para las obras hechas en la carne en esta vida. Cuando Pedro habla acerca de que ha sido predicado el Evangelio a los muertos, se está refiriendo a que aún en el pasado las personas que ahora están muertas tuvieron también oportunidad, mientras vivían, de conocer de alguna manera la gracia salvadora de Dios. Así, Dios también puede juzgarlos con justicia. Como creyentes en Cristo, ahora vivimos vidas diferentes de lo que hacíamos cuando no creíamos en Él. Al ver las cosas malas que habían hecho las personas en el pasado y que las habían dejado de hacer luego de volverse creyentes en Jesús, Pedro también menciona lo que podríamos llamar pecados sexuales. En el capítulo 4, verso 3, Pedro menciona dos palabras que tienen una connotación sexual distintiva: lascivias, aselgia, que significa sensualidad, y concupiscencias, epitumia, que significa lujuria o deseo desenfrenado. Es demasiado fácil que los cristianos den una mala impresión acerca de la sexualidad. La Biblia no está en contra del sexo. Al contrario, Dios creó el sexo y dio la sexualidad a la humanidad para que fuera una gran bendición. La sexualidad estaba allí en el Edén desde el principio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Había de ser uno de los ingredientes claves en el sagrado matrimonio que uniría a un hombre y una mujer en un compromiso por toda la vida. La familia, creada antes de la entrada del pecado y que forma el mejor contexto para criar hijos. Y esta cercanía e intimidad sería un reflejo, una parábola de lo que Dios busca tener con su pueblo también. En su lugar correcto, entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio, la sexualidad es una profunda bendición, pero en el lugar equivocado y en el contexto equivocado y sin la aprobación y bendición divinas, puede ser una de las fuerzas más destructivas del mundo. Las consecuencias devastadoras aquí y ahora de estos pecados van más allá de lo que la imaginación humana puede percibir.
Es evidente ver en esta época las vidas arruinadas por causa del abuso de este maravilloso regalo divino. No necesitamos recurrir a la Biblia para conocer historias de dolor y sufrimiento que han causado estos pecados. Sin embargo, también debemos ser cuidadosos. Ciertamente los pecados de esta naturaleza pueden tener poderosos efectos negativos sobre las personas y la sociedad. El pecado es pecado y la muerte de Cristo cubre también los pecados sexuales. Como cristianos debemos ser cuidadosos, especialmente en este tema delicado. Si queremos ayudar a alguien, debemos primero, en palabras de Jesús, asegurarnos de sacar primero la viga del ojo propio y entonces veremos bien para sacar la paja que está en el ojo de ese alguien. Primero debemos arreglar nuestras cuentas con Dios con un corazón sincero. Aún en tiempos de Pedro, los cristianos vivían con la expectativa del pronto regreso de Jesús y el fin del mundo presente. Sabemos esto porque en 1 de Pedro 4:7 escribió: Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. En otras palabras, estén listos para el fin del mundo. En un sentido muy real, también el fin en cuanto concierne a cada uno de nosotros nunca está más allá de un instante después de morir. Cerramos nuestros ojos al morir y ya sea que pasen miles de años o solo unos pocos días, lo siguiente que sabremos es el fin del mundo y Jesús viniendo por segunda vez. Pedro recomienda, además de ser sobrios y velar en oración, los cristianos debemos tener entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor de Cristo lleva a perdonar. Donde abunda el amor, las pequeñas ofensas e incluso algunas más grandes son pasadas por alto con mayor facilidad y olvidadas. La ley de Dios se resume en la obligación de amar a Dios de todo corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a ser hospitalarios. No deberían retraerse de las relaciones sociales. Por último, cuando los cristianos hablan, deben hacerlo como aquellos que están hablando las palabras de Dios, es decir, la gravedad de la época que vivimos requiere una comunicación seria sobre las verdades espirituales. El amor longánimo y bondadoso no transformará una indiscreción en una ofensa imperdonable, ni tampoco magnificará los errores ajenos. Las Escrituras enseñan claramente que a los que cometen pecados y hacen maldades se les debe de tratar con tolerancia y consideración. Si se sigue la debida conducta, el corazón aparentemente endurecido puede ser ganado para Cristo. El amor de Jesús cubre una multitud de pecados. Su gracia no induce nunca a exponer los errores de otros, a menos que ello sea positivamente necesario. Piensa, por ejemplo, en Jesús y la mujer sorprendida en adulterio. Al confrontar a los líderes religiosos que la habían traído a él, Jesús escribió los secretos culpables de la vida de ellos en el polvo, donde las palabras podían borrarse instantáneamente, y no los acusó abiertamente, declarando delante de todos lo que él sabía sobre los pecados de ellos, que podrían haber sido tan malos o peores que los de esa mujer. Jesús les mostró que él conocía su hipocresía y su maldad y que no obstante no la iba a exponer ante otros. Quizás este haya sido una de las mejores maneras de Jesús de acercarse a esos hombres, mostrándoles que conocía sus propósitos y dándoles así una oportunidad de salvarse. Qué lección maravillosa para nosotros cuando tenemos que confrontar a aquellos que han pecado. Existe algunas áreas en las que necesitamos hacer cambios para estar en completa unidad de pensamiento a fin de funcionar como iglesia. Tenemos que lograr esta uniformidad necesaria en nuestras vidas para dejar que el poder de Dios nos cambie hacia su imagen. Observa a tu alrededor la devastación que los vicios han producido en tantas vidas.
Hoy en día existe mucha necesidad de Dios, incluso dentro de la iglesia, y la mejor manera de ayudarlos es reconsagrando cada una de nuestras vidas primero, para que así el Espíritu Santo nos utilice para poder llegar con amor hasta otros, y a través de nuestra vida y testimonio y por nuestro buen ejemplo, otros vean algo de Jesús en nosotros. Esto es de veras vivir para Dios, y hoy es una nueva oportunidad para alcanzar a ese amigo, familiar o vecino que sufre y que no tiene a Dios en su corazón. Vivamos para Dios y encontraremos el verdadero propósito de la vida, servir a otros como hizo Jesús por amor a nosotros. Que sea Él quien te bendiga. Les invitamos a escuchar el siguiente canto. Podría hacerse, ahora no tiene importancia si voy hacia allá o vengo hacia acá, no importa dónde vaya, allí tú estás. ¿Cómo podría escaparme sabiendo que tú me buscabas? Tu amor me siguió y al fin me alcanzó. Me rindo ante ti, Santo Conquistador. Que ves en mí, Santo amor, aún en mi situación. Das por mí como si nada. ¿Qué hice para merecer el pago de tu amor? Ahora lo sé, me sigues porque siempre tu hijo fui yo. Nada pudo detenerte, prefieres morir que perderme. Llegaste hasta mí, cruzando el dolor, todo por estar juntos tú y yo. Reconozco, me haces falta, llena el vacío de mi alma. Nunca más me iré, contigo estaré, siempre a tu lado al fin viviré. Que ves en mí, Santo amor, aún en mi situación. Das por mí como si nada.